nosotros abrimos la máquina virtual y abrirla después de la máquina completa. Ya. Voy a entrar a la máquina. A la que nosotros la vemos. Ya, voy a repetir. Lo primero que dice borrar todas las configuraciones del firewall. Entonces, ¿cómo hacía eso? IP tables, espacio menos. ¿Menos cuánto? ¿Se acuerdan? F mayúscula. Con eso borramos toda la configuración. Después dice, solo permitir el tráfico de entrada a los siguientes servicios. El web, el SSH y el FTP. Al web me refiero con HTTP, no HTTPS. Entonces, primero tenemos que bloquear todo el tráfico, porque dice que solamente voy a permitir el tráfico a esos servicios. Entonces voy a bloquear el tráfico de entrada, las políticas por defecto. Acá con el "-p estoy haciendo bloqueando el tráfico de entrada, bloqueando dejando las políticas por defecto en drop, en bloqueo. Se va a hacer lo mismo con output y lo mismo con forward. Entonces con esto no hay tráfico, ni de entrada, ni de salida, ni de reenvío. Después dice, sobre la misma parte, dice, solo permitir el tráfico de entrada a los siguientes servicios. Vamos a empezar con el servicio web o el servicio HTTP. Vamos a poner IP tables, espacio "-a, porque vamos a agregar una nueva regla de entrada en donde el protocolo del servicio HTTP o el servicio web, ¿cuál era el protocolo? 80. No, es el puerto. TCP. TCP es el protocolo. El puerto de destino es el puerto 80. Una JACEP. Con eso estoy permitiendo el tráfico de entrada al puerto 80 al protocolo TCP. Si tengo que hacer una regla de salida porque el paquete tiene que salir, ¿sí? En donde en la regla de salida voy a decir que el origen o el puerto fuente o puerto de origen va a ser el puerto 80. Verifico con IP table espacio "-n", L mayúscula, y ahí está la regla. Primero nos fijamos en la política por defecto, están en drop. De entrada, de forward y de salida, de output. Y la regla que hicimos es de una regla de entrada, justo acá está, estoy permitiendo el tráfico TCP al puerto 80 de destino. Y de salida, el tráfico al protocolo, o sea, a TCP y al puerto 80 de origen. Entonces estamos bien con eso. Ahora vamos a hacer el SSH. ¿Cuál era el puerto de SSH? ¿Es para los archivos? Sí, pero ¿cuál era el puerto? Ahora le voy a decir el protocolo. 20. El protocolo es TCP. ¿El 20? El 20 de FTP. Ah, ¿Será el 23? ¿Será el 21? No, porque ¿Será el 22? el 21. El 22. El 22 es SSH. No se les puede olvidar para la prueba. Ahí hice la regla de entrada, ahora voy a hacer la regla de salida. Profe, Ahora, muy bien. Puerto la E. Puerto 22 también de salida, JAC. Acá voy a indicar el puerto 22 de entrada, mi destino, voy al puerto 22 y después vengo de vuelta de origen del puerto 22, en una regla de salida. Presiono Enter y ahí me lo tomo. Ahora me falta la regla de FTP. ¿Cuáles eran los puertos del FTP? 20 y 20. ¿Ah? 20 y 21. 20, escuché. 21. ¿Qué tiene? Puerto 20. ¿Cómo puedo? Voy a hacer una regla de entrada Ah, no, al no. puerto 20, ¿cierto? Para permitir el tráfico al puerto 20 de FTP. Y tengo que hacer lo mismo al puerto 21. Entonces también tengo que hacer una regla de salida al puerto 20 y una regla de salida también al puerto 21. ¿Por qué? Porque el FTP trabaja con puerto 20 y 21 y si quiero enviar una solicitud de esta máquina virtual, tengo que permitir el tráfico de entrada al puerto 20 y 21 y el tráfico de salida, donde el origen va a ser el puerto 20 y el puerto 21. Con eso verifico con mi table espacio "-n" minúscula, L mayúscula. Y ahí está la regla, se fijan hasta el 80, el 22, el 21 y el 20. Eso es lo de entrada.
Aquí están con Destiny Board y estas están con Sourceboard. Regla de entrada y regla de salida. Voy a guardar las reglas. ¿Cómo guardo? Service ejecutables. Save. Ah, grabar. Ahí guardo las reglas de ejecutables. Vamos a seguir con la actividad. Después dice, genera un reporte con el comando uptime en un archivo ubicado en var www.html reporte.txt. Esta ruta ya existe, entonces no la voy a crear. Que se ejecute a las 11:30, vamos a decir que todos los días. Todos los días. Entonces, ¿qué archivo tengo que abrir? Cron está ubicado en etc. Lo abro, voy al final, y aquí ahora dije a las 20. A las 11:30. Entonces, primero que tengo que poner en los minutos, 30. y en la hora, 23. Voy a poner un asterisco porque se va a ejecutar todos los días del mes, todos los meses, independiente del mes que sea. ¿Quién va a ejecutar esta orden? ¿Quién tiene los privilegios necesarios? El usuario root. El comando que voy a ejecutar va a ser el comando uptime, espacio mayor que. ¿Por qué? Porque este comando yo lo quiero enviar a un archivo, entonces tengo que poner estos símbolos si yo quiero guardar el resultado del comando en un archivo. Voy a poner la ruta var www.html reporte.txt. Lo voy a guardar, escape 2.x, y con eso estaríamos listos con el tema del reporte. Crear una swap, después dice crear una swap de 10 GB y después dice agregar un disco de 20 GB en formato extendido 4 montado en disco 1. Entonces voy a agregar dos discos, uno de 10 GB y el otro de 20 GB. Fui a la máquina de afuera, a la máquina virtual, ADD, siguiente, y esta va a ser, el primer disco va a ser de 10 GB. Siguiente, finalizar. Y el segundo va a ser de 20 GB. Ahora presiono finalizar y estaríamos ok. ¿Presiono ok? Voy a reiniciar la máquina porque si ejecuto el comando ahora fdisk espacio "-l", no me muestra los discos, entonces tengo que reiniciar. ¿Cómo reinicio? Con init espacio 6. Ya, ahí inicio la máquina. Entonces voy a poner la contraseña y voy a ejecutar. Ahora ejecuto el fdisk espacio "-l y busco acá, subo con el shift, repack y unpack. Ahí están los discos que agregué, el SDB y el SDS. El primero lo vamos a dejar para la swap, entonces tengo que poner un fdisk espacio de SDB. El segundo lo vamos a crear para generar un file system. O sea, voy a montarlo como una partición y lo voy a montar en una carpeta que se llama disco 1. Para eso después voy a poner fdisk espacio dev /dev sdc. Entonces vamos a empezar con la swap. fdisk espacio /dev sdb para crear la tabla de partición. Presiono la M para ver la ayuda. Entonces vamos a presionar la letra N para añadir una nueva partición. Después la letra P porque hace una partición primaria. Número de partición va a ser la 1. Primer cilindro. Vamos a empezar del inicio del disco hasta el final del disco. 1305. Verifico con P de print. Y acá dice que el identificador es 83. Para la swap este identificador no me sirve. ¿El 82? 82, claro. Pues tengo que cambiarlo con la letra T. Y después, si no me acuerdo cuál es el número, presiono la letra L. Y acá me dice, ¿te fijas? 82 para las Linux swap. O sea, acá voy a poner 82. Presiono Enter y verifico con la P y ahora está bien. Linux swap. Guardo con W y estaríamos listos. ¿Qué falta? Formatear la partición. MK swap. La partición se llama dev sdb1. De hecho, arriba me decía dev sdb. Presiono Enter. Lo formateo rápido porque es chiquitita la partición y me dio el UID, que es el identificador de la partición. Consulta por qué SDB1 si era SDB. Es que SDB es el disco y yo voy a formatear la partición, no el disco.
Entonces ahora voy a montarlo en el archivo fstab. Voy al final del archivo. Acá voy a poner el nombre de la partición sdb1. ¿Dónde la voy a montar? En la Swap. Formato swap. Swap. Por defecto, default 00. Escape.x y la verifico. Swap on espacio menos s no está. Entonces ahora tengo que montarla con el swap on espacio menos a. Swap on espacio menos a. La monté, verifico y ahora está. Dice sdb1. ¿Se fijan? Yo con esto voy a decir en la prueba está bien. No es necesario reiniciar la máquina ni nada. Ahora vamos a crear la tabla de particiones del segundo disco. El segundo disco se llama SDC y pesa 21,5 GB. O sea, va a poner fdisk espacio / dev SDC. Porque voy a crear una partición del disco. ¿Ya? La N primero, la P para la partición primaria, después número de partición 1. Primer cilindro, ya el 1, hasta el final de la partición, 2610. Lo mismo, se fija muy similar, presiono la P y en este caso me sirve el ID 83, ¿por qué? Porque voy a formatear la partición en extendida 4 y me sirve. Guardo con W y ahora formateo con mkfs porque voy a hacer un file system punto extendida 4 espacio / dev sdc1 porque va a formatear la partición. Empieza a formatear, está formateando, estamos listos, se formatea. Entonces la actividad yo digo que la partición voy a agregar un disco de 20 GB en formato extendida 4 y montarlo en disco 1. ¿Ya? Entonces tengo que crear la carpeta disco 1 porque no está creada. mkdir espacio / disco 1. Creé la carpeta y ahora voy a montarlo en el archivo fztab. etc fztab, voy al final del archivo. Pongo dev sdc1 porque es la partición que acabo de crear. ¿Dónde la voy a montar? En el disco 1. Disco 1, ¿cierto? ¿Qué formato? Extendida 4. Default 00. Escape puntos. Lo copié. A ver, vamos a borrar eso. Escape los puntos X. Y lo acabo de guardar. ¿Cómo monto? Mount espacio menos a. No formateamos el disco, grave error. Ahora lo vamos a formatear. mkfs.sdc1 extendida 4 de sdc1. Si lo hemos formateado antes, quizás formateamos otra cosa. Ya dice un reconocimiento. No, está bien, es que acá puse el default. Se fijan aquí, va mostrando el error. Entonces yo voy a abrir el archivo y acá puse default en los dos. Qué chistoso. Default. Ahí estamos listos. Escape.cx, mount espacio menos a y lo tomo. Se fijan, no tiene ningún error. Lo verifico como con el comando df espacio menos h. Ahí está. SLC1 está montado en disco 1. Y la swap, la verifico con swap on espacio menos s. Ahí está. SDB1 está como partición de swap. Entonces vamos a seguir. Instalar HTTP y FTP. ¿Ya? Entonces para eso tengo que crear un repositorio local. Voy a la ruta del repositorio local, etc yum.repo.d. Acá hago un touch repo.repo porque así lo voy a llamar al repositorio. Lo abro. Acá empiezo con paréntesis cuadrado. Como lo hago con el alt y R y el símbolo donde está el acento y el asterisco de la parte del teclado donde están las letras. Acá le pongo cualquier nombre, repositorio. Name, cualquier nombre, repositorio le voy a poner cualquier nombre, repositorio 2. Base URL igual file. ¿Por qué esta ruta? /mnt
Porque acá finalmente vamos a montar el CD. ¿Por qué? Porque desde el principio del semestre estamos montándolo en la misma ubicación. Enable igual 1. Porque vamos a habilitar el repositorio y vamos a deshabilitar la encriptación. Entonces gpg check con un 0 porque es binario. Escape.x. ¿Qué falta ahora? ¿Qué faltaría acá? Montar el disco. Montar el disco, ¿cierto? Mana, Twitter Machine, CD. Y acá siempre tiene que estar ese ticket, fíjense, siempre. Conectado. Ok. Y ahora voy a montarlo con mount, espacio -t, ISO 9660 de CD-ROOM, donde lo voy a montar en MNT, porque lo pusimos en el repositorio local. Si con esto yo instalo cualquier cosa, instalo el FTP, instalo el Apache, puse yum espacio install httpd, instalo el, ¿se acuerdan que también podemos instalar el mouse acá? Podemos instalar el GPM que sería el mouse. Esto no lo voy a pedir en la prueba, pero ponen, por si ustedes necesitan un mouse, ponen yum espacio install GPM y después levantan el servicio de GPM y miren lo que pasa. Tengo un mouse dentro de la máquina. Entonces ahora puedo seleccionar cualquier cosa, la selecciono, después presiono el botón derecho del mouse y lo pego. ¿Sí? Puedo pegar muchas cosas. Ya, ese es como el dato free. El bonus track. Ya. Dejar HTTP y FTP que inicien permanentemente en root level 3, 4 y 5. Pon el chk config, le puse acá. Es la única opción de hacerlo. Vamos a poner chk config espacio menos level 3, 4, 5. ¿Qué servicio? El HTTPD. Lo voy a iniciar con un on. ¿Y cuál era el otro? El BSFTPD. Con eso estamos listos. Finalmente dice configura la tarjeta de red con la IP número de link. Entonces ahora vamos al archivo de configuración de la tarjeta de red, etc. sysconfig network script a un ls, y este archivo tengo que modificar. Miren, cuando yo instalo una máquina desde cero, hago un ifconfig y me aparece solamente localhost. Entonces yo esta tarjeta necesito la otra, pues. Entonces ¿qué tengo que hacer? Abrir este archivo. ¿Y acá qué tengo que cambiar? El onboard. Vale. Por yes, ¿para qué? Porque esto significa, si pongo un yes, la tarjeta se va a iniciar. Si no, no se va a iniciar nunca. ¿El proto estático no? Sí, pero voy a mostrar lo que pasa. Serving Network Restart. Con esto recién va a empezar a levantar la tarjeta. Verifico con un ifconfig. Y está bien, está todo bien. Esa MAC address corresponde en esta máquina, ¿por qué? Porque la instalamos recién, por una máquina limpia. Y el dispositivo también corresponde. De hecho, fijémonos, B9CA. B9CA. Entonces aquí no hay que modificar tanto la tarjeta porque las otras son máquinas clonadas. Entonces, por eso hay que fijarse en la MAC address. Ya, acá vamos a poner static, ¿ya? Porque va a tomar dirección IP estática, IP ADDR igual. O sea, acuérdense que sin espacio y con mayúscula. Vamos a poner una dirección IP, la 100.60, la 160, 2.160. Después la máscara de red. Slash 24 sería 255, 255.0. Puerta de enlace. Gateway. Igual tiene que ser siempre la primera dirección de la red que estoy, en la que estoy, debía ser. DNS1, y acá voy a poner cualquier cosa. Y voy a poner el de Google. ¿Ya? Escape 2.x, reinicio la tarjeta de red, y si todo va bien, estaríamos listos. A la 1, a la 2, a la 3. Después un ifconfig y ahí está la dirección IP que acabo de configurar. Entonces, eso es más o menos la actividad tipo prueba. Ahora les toca a ustedes. Pero tengo que soltarlo. Entonces, hagan la actividad, que la prueba va a ser muy similar.